Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, y abriendo una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 16 de enero de 2020 aquí en Cuba. Hoy comenzaré con un tema diplomático que lleva tensando las relaciones entre Bogotá y La Habana, y es que Colombia ha solicitado a Cuba la extradición del jefe máximo del ELN por motivo de un secuestro, y ya les contaré los detalles. Por otro lado, abordaré hoy un tema que he comentado varias veces, pero en el que hay que seguir profundizando: un manual para leer la prensa oficial cubana, sobre todo los titulares del periódico Granma. También hoy llevamos un reportaje que contrasta las recetas de comida para los eventos, para el turismo, para las fotos de la publicidad, en contraposición con las recetas de la sobrevivencia. ¿Qué se cocina en las casas de esta isla? Y por último, el próximo viernes, mañana, no se pueden perder un espacio informativo televisivo de la mañana, porque parece ser que los animalistas independientes podrán finalmente colocar su voz en ese programa. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que de lunes a viernes por más de un año he compartido junto a ustedes, recién colado, breve, un poco o bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, de este buchito de café que se siente muy bien, voy a recordarles que pueden ampliar la mayoría de estos temas y de estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio, que un grupo de editores, periodistas y reporteros hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba, con una redacción ubicada, como todos ustedes saben, en el piso 14 de un edificio modelo yugoslavo en La Habana. Y bien, voy, hablando de La Habana, a contarles que hay una fricción, cierta tensión entre La Habana y Bogotá, entre el gobierno cubano y el gobierno colombiano, porque, bueno, Colombia ha solicitado formalmente a Cuba la extradición de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, que es nada más y nada menos que el jefe máximo de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, también conocida por sus siglas ELN. Gavino está acusado por un delito de secuestro agravado, según han confirmado las autoridades colombianas, y ya hay una petición formal que ha hecho la Cancillería colombiana, una petición de extradición, y bueno, pues ya esto es a solicitud de un juez, y bueno, pues quieren procesar a Gavino, llevarlo ante los tribunales por este delito de secuestro agravado. Hasta ahora La Habana parece no haber respondido nada, pero podríamos aventurar cuál va a ser su respuesta, porque los precedentes de estas últimas 6 décadas, bueno, pues no apuntan a que vayan a devolver a Gavino o lo dejen que, bueno, pues las autoridades colombianas tengan acceso a él y pueda ser presentado a un tribunal. ¿Por qué? Bueno, si se revisa la historia de los últimos años, es fácil concluir que las autoridades cubanas evitarán a toda costa entregar a este guerrillero. Así que es muy poco probable que este caso ponga punto final a un largo expediente, una larga historia de protección de prófugos y criminales en esta isla. Así como lo digo, y no estoy exagerando, porque por décadas aquí se han escondido desde etarras involucrados en asesinatos con un amplio historial delictivo en España hasta bueno, pues fugitivos de la policía y de los tribunales estadounidenses, como Johannes Chesmidar, también conocida como Assata Shakur, y quien entró a la lista de los terroristas más buscados por el FBI en Estados Unidos después de matar a un policía. Esa también recibió cobijo, protección, asilo en esta isla, y el famoso ladrón Robert Vesco, ¿se acuerdan de él?, que encontró refugio bajo la falda, podemos decir así, bajo la falda de la Revolución Cubana, después de robarse nada más y nada menos que $200 millones.
de dólares. Así que esa solidaridad, lo digo entrecomillados aquí con los dedos, hago una comilla que lamentablemente ustedes no pueden ver, esa solidaridad de la Plaza de la Revolución con criminales y terroristas parte de dos pilares que siguen inamovibles. El primero se estableció desde los primeros años en que Fidel Castro llegó al poder y se expresa en una fórmula sencilla: cualquier movimiento o persona que comparta ideas anticapitalistas, comunistas o de subversión del orden establecido en su país de origen es bienvenido en Cuba. Y el segundo obedece a otra máxima: el enemigo del enemigo es siempre un amigo para el régimen cubano. Bajo esas dos premisas, las autoridades han acogido a cuanto delincuente internacional hubiera pedido refugio tras mostrar un prontuario o un archivo de daños contra las instituciones de Estados Unidos, los gobiernos de América Latina y los cuerpos del orden de otros países más críticos, sobre todo países donde hay gobiernos críticos con la situación de los derechos humanos en Cuba. Así que este pedido de extradición de Colombia probablemente se quede en letra muerta, en papel mojado, porque La Habana no va a renunciar a refugiar a sus amigos, así sean delincuentes muy buscados por la justicia internacional. Y con esto me voy al segundo tema que ya les anunciaba. Es algo de lo que he hablado en este programa y tiene que ver con la manera en que leemos la prensa oficial. Pero antes de llegar a eso, me voy a dar el segundo buchito de café del día. Este me da mucha energía para seguir, mucho entusiasmo para comentar las noticias, y es que a lo largo de esta semana ya les he hablado de que hay un serio problema con el suministro de gas licuado, el conocido popularmente como gas de balita, porque viene en un pequeño cilindro que los cubanos han apodado la balita. Esta balita es la solución para que muchas familias puedan cocinar y puedan elaborar o calentar sus alimentos, pero ahora hay un gran déficit y el oficialismo señala a las cuestiones del embargo, a las restricciones de suministro, de importaciones como la causante o los causantes de esta carestía, de este déficit. Ahora bien, ¿qué tiene eso que ver con cómo se lee Granma? Bueno, si usted tiene paciencia y estómago, es importante tener estómago, se podría acercar hoy al órgano oficial del Partido Comunista, Granma, en las redes, o sea, la versión digital, y encontrará un titular de antología. Esto hay que guardarlo para el futuro cubano, para que se enseñe en las academias de periodismo de este país de cómo no se puede hacer periodismo, cómo no se puede titular, porque esto no es información, esto no es noticia, esto es propaganda, esto es mentira, esto es torcer la realidad y acomodarla a las palabras que el órgano oficial del Partido Comunista quiere transmitir. ¿En qué consiste? Bueno, en medio de esta crisis, Granma titula de la siguiente manera: informa Cuba Petróleo sobre ampliación de los ciclos de venta de gas licuado. Cualquiera que mire rápidamente este titular que dice, reitero, informa Cuba Petróleo sobre ampliación de los ciclos de venta de gas licuado, pues se va a quedar con la palabra ampliación, que es un sustantivo positivo. Recuerden que ampliación tiene como sinónimos incremento, aumento, engrandecimiento, y sin embargo lo que significa allí en ese titular es que cada vez más se van a alargar los ciclos en que una familia podrá obtener la dichosa balita de gas licuado para cocinar. O sea, esta ampliación significa la ampliación de las dificultades, la ampliación de los días en que las familias no tendrán cómo encender el fogón, cómo cocinar. Así que ya saben, no solamente está el drama que están viviendo y que está afectando a más de 1.7 millones de cubanos ahora mismo que dependen de ese gas licuado para cocinar y preparar sus alimentos, sino que además de eso tenemos que ver cómo Granma prácticamente se burla de sus lectores al decir que eso es una ampliación de los ciclos de venta, como si fuera una mejoría, como si fuera algo positivo. Hay que archivar estos titulares. Esto no se nos puede olvidar, porque un día habrá prensa incisiva, prensa crítica en este país, y habrá que enseñarle a esos jóvenes periodistas lo que no se puede hacer en la prensa, y mucho menos en la prensa que pagamos todos con nuestro bolsillo, porque Granma no se mantiene con la cuota que pagan los pocos militantes del partido que quedan en el país, que nadie sabe muy bien cuántos son ahora mismo.
sino que Granma se sustenta con el dinero de todos. Y eso, que ese periódico que se sustenta con el dinero de todos, hace propaganda, no información. Y bien, ahora me voy rápidamente al tercer tema, que es una invitación. Lean hoy un reportaje que publicamos en las páginas del diario 14 y medio sobre el tema de qué se come al interior de las casas cubanas, sobre todo en contraposición con todos estos eventos culinarios oficiales, todas estas fotos pensadas para el turismo, donde se hablan de recetas que motivan la salivación, como ropa vieja, tostones, camarones al ajillo, langosta marinada y todo eso que los cubanos casi nunca vemos pasar por nuestras mesas, donde lo que sí abunda es el ingenio, la creatividad y el invento para poder estirar lo poco que llega. Por ejemplo, hemos entrevistado a una ama de casa, una abuela que cocina para su familia y dice que es capaz de sacar 8 rebanadas de pan del pequeño pan del racionamiento para lograr estirarlo durante todo el día. Esta misma señora hace croquetas sin nada de carne ni de pescado, solo con cuadritos de sopa concentrado para poder sostener a su familia. El resultado ya se está viendo hace mucho tiempo en la salud. El 15% de la población cubana presenta deficiencias de hemoglobina y un estudio hace unos pocos años confirma que entre las causas de este problema de anemia por deficiencia de hierro, que constituye el principal problema de nutrición en el país, bueno, pues entre las causas está la baja ingestión de hierro. Bueno, así que acérquense al reportaje, hay de todo, testimonio, datos y sobre todo una mirada crítica sobre lo que ocurre. Y si vamos a hablar de crítica, mañana parece ser que la televisión oficial va a permitir por primera vez que hablen en su propia voz los animalistas, los protectores de animales de este país. Después de un fracasado programa de la semana pasada, donde hablaron de la cuestión del maltrato animal sin invitar a ninguno de los grupos y organizaciones independientes que ayudan a proteger, recoger, cuidar, sanar y poner en adopción a estos animales abandonados, bueno, pues parece que las presiones en las redes sociales han resultado y ayer les han grabado algunos testimonios para transmitir mañana. Crucemos los dedos a ver si ponen su voz, los dejan expresarse en primera persona y sobre todo les dan el espacio legal que necesitan para evitar tanto sufrimiento animal en esta isla. Y con esto me despido esta mañana.